Bienvenido a Desafinarte. Este episodio se va a llamar A nadie le importa Mozart y aunque, bueno, va a ser el primer episodio porque nos gustaba más el tema, es más general, lo hemos grabado después del que va a ser el segundo episodio. Pero bueno, pues ya está, que quería yo explicar eso. Y nada, antes de poner la intro, la cabecera, pues vamos a explicar un poco de qué vamos a hablar. Bueno, pues vamos a hablar de manera general de un tema que pensamos que es súper importante para los músicos de hoy en día. Y es de cómo acercamos la música que nosotros tocamos, en especial pues la música clásica, digamos, que es a lo que nos dedicamos sobre todo, al público, a la gente, ya que pues es verdad que hay una desconexión en muchos ámbitos entre el público en general y este tipo de música. Sí, hemos decidido que este sea el primer tema del que vamos a hablar porque está conectado con todo lo que queremos lograr con el podcast o lo que queremos transmitir. Y es que al final la música clásica se ha desarrollado siempre como en una burbuja que ha seguido como un poco intacta hasta nuestros días. Y entonces percibimos como que el público en general está muy fuera de lo que es esa burbuja. Tanto lo que es los conciertos de música clásica, la programación, luego por el otro lado como que es difícil que esa música se acerque al público, a la gente. Luego el tema de que la gente juzga mucho si el público no sabe de qué va a ir la obra. Sí, entonces es como que este tema, si se habla de manera general, da pie a pues, muchos otros aspectos de los que iremos hablando a lo largo de los episodios, de las sesiones. Así que nada, vamos a poner la intro y comenzamos. Hemos pensado en empezar cada episodio, cada sesión, con una experiencia que hayamos tenido últimamente nosotros. En este caso, me gustaría hacer una especie de recapitulación de, yo qué sé, las últimas actuaciones que he tenido en este año. Y sí que veo, vamos, que cuando tú te subes al escenario sin medias palabras con el público, tocas y te bajas, el efecto en el público y lo que llega al público no es lo que es cuando pues simplemente te subes y ya hay algo de presentación o alguna imagen, otro elemento que pueda hacer entender al público un poco mejor lo que está haciendo. Ya digo, son cambios súper pequeños que se notan muchísimo en el resultado. Entonces, pues me hace pensar un poco en que quizás tenemos el foco puesto, bueno, no simplemente, porque no es simple, pero el foco puesto solamente en la música es lo que se toca y dejamos de lado muchos otros aspectos que tienen muchísima repercusión en el público. Sí, yo creo que en definitiva es como que, bueno, aunque cada vez menos, el poner el concierto en la sociedad actual, ¿no? Pues que si bien usando otros recursos como son imágenes, texto, pues yo qué sé, electrónica, como conectando todo el concepto, no sé qué, al final yo creo que lo que estamos haciendo ahí es que el público reciba más, como más inputs aparte de lo que es solo el sonido. Y es que pues realmente la sociedad en la que vivimos ahora, lo que estamos acostumbrados es a que nos llegue como todo por todos los sentidos. Sí. Y quizás de esa forma, pues aparte de que tú te estás mostrando más como una persona normal que toca un instrumento, estás como llevando el mensaje y la música pues en distintas formas, de distintas maneras, y eso hace que para el público pues sea pues más fácil. Sí, a ver, al final es cuestión de adaptarse. Y podríamos decir o alinearnos un poco con la visión de no, es que hay tal obra maestra que se tiene que interpretar tal y como es, y hay que ser respetuoso, que por supuesto hay que ser respetuoso con la idea original, y es el público el que tiene que entender que esto es distinto y demás, pero en mi opinión, creo que no es incompatible el respeto hacia obras compuestas con Ya. actualizar un poco el canal en el que se
se da la información al público y ampliar un poco las posibilidades. Yo también lanzo una pregunta al aire, que es como, ¿qué pensáis si Mozart en realidad viviese ahora mismo, o sea, en nuestra época? Pues que quizá usaría todo tipo de recursos a su alcance para poder vender su música, para llegar a más gente, que al final es lo que hacía él en su época, lo que pasa es que era otra época, ¿no? Sí, Pero lo hemos hecho tan como galería de arte en la que tú tocas la obra tal y como es, tiene que tener un cristal delante para que no le pase nada a la obra, no puedes cambiar absolutamente nada, no sé. sí, seguramente también tenga un poco que ver con que la sociedad pues ha cambiado mucho en los últimos años y quizás lo que hace 20 años funcionaba muy bien o era súper normal, pues hoy no funciona. Y también pienso, yo, por ejemplo, como estudiante de música o como músico clásico y demás, en muchas ocasiones, y seguro que tú también, he ido a un concierto porque se tocaba X obra. Y quizás es algo que los músicos tenemos muy normalizado eso, pero es que luego la gente no va a un concierto a escuchar X obra. Entonces, creo que los músicos tenemos el foco muy puesto en qué se toca, porque nos hemos desarrollado como músicos en ese ambiente en el que solo vas a conciertos de la orquesta de tu ciudad cuando se tocan obras que son más famosas y demás. Que hemos crecido tanto en ese ambiente que cuando ahora nosotros somos los que tenemos que programar conciertos o organizar espectáculos y demás, estamos un poco cegados en ese aspecto. De hecho, a mí me ha pasado muchas veces que estás pensando en qué se toca en cierto programa y como que dices, pero a este programa le falta una obra de peso. Como que siempre buscamos tener en el programa un título que haga como de faro o de cebo para que el público vaya a ese concierto. Pero es que luego realmente la gente que no es músico, que no ha estudiado música y vaya al concierto o potencialmente vaya a ese concierto, seguramente no se fije en qué has puesto de título esa obra porque seguramente ni la conozcan. Ya, también al final como que, no sé, como que yo ahora lo pienso desde... Yo llevo mucho tiempo sin ir a escuchar conciertos de orquesta porque... por distintas razones. Pero... No, pero lo que quería decir es que al final tú a una orquesta no vas a escucharla por ver a un artista, sino que desde mi punto de vista vas como si fuese a escuchar Spotify. Porque realmente lo que dices es que tocan, pues yo qué sé, Sostakovich 9, ah, pues voy a ir. Pero es como que, en mi caso por lo menos, yo no voy ni a ver al director ni a ver a... Sí, Quiero decir, que no es como que yo busque un nombre para ir a verlo. ya. Claro, tú vas a ver el espectáculo como a ver qué te ofrecen con ese Sí, concierto. pero que en general como músico voy a escuchar una obra. O sea, voy un poco a eso. Y yo creo que esa ha sido una de las cosas por las que he dejado de ir a escuchar música clásica en directo. Que depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí, ir a escuchar cámara me gusta mucho porque es otro tipo de ambiente, estás más cerca de los músicos. Pero, por ejemplo, que parece una tontería, pero a veces como que escuchando obras de orquesta, las cuales he escuchado muchísimas veces pues en Spotify, sí, en CD o lo que sea, luego he pensado, joder, pues si es que no me gusta tanto porque no lo escuchas tan cerca, como que me parece incluso incómodo porque tienes que estar allí sentado, por lo que sí, sea el concierto 2 horas, y es como más cómodo escucharlo en tu casa. sí. Que es tristísimo esto que estoy diciendo, pero Es bueno, pero es que no sé, pues desde la organización de conciertos de lo que sea, de distintas orquestas y demás, es que tampoco se favorece eso, ¿eh? Yo en el último concierto de una orquesta en directo que estuve, es que se hacía cuesta arriba, ¿eh? La música por sí sola, pues yo creo que es una obra de arte completa, digamos, y que no tiene por qué necesitar nada. Pero yo a lo que me refiero no es que la música necesite algo para complementarla. Yo me refiero que quizás para llegar al público y que el público disfrute de esa música, sí que en algunas ocasiones necesita completarlo con algo. ya, también me hace pensar en si nosotros como músicos profesionales escuchamos de la misma forma, Ya, ¿sabes?
porque siempre va a haber como una especie de, no de juzgar, pero sí de, ay, pues me Sí. gusta como, ¿sabes? Como que estás como muy concentrado en lo que estás escuchando y a lo mejor luego pues, bueno, pues te cansa más que el concierto sea de 2 horas Sí, y pico si no estás tocando. Pero no sé, igualmente a mí me parece que un concierto tan largo y siempre con la misma estructura. Es que también depende, porque estaba pensando cuando te escuchaba hablar que decía, al final cuando vas a los conciertos siempre hay público y al final la gente aplaude y quiere decir que les gusta. Siempre es como positivo, la energía que hay y tal. Pero sí es cierto también que la realidad es que no hay mucha gente joven en los conciertos de, pues eso, de orquesta y así. Entonces también es como preguntar qué quieres, ¿no? Como programador, si quieres como mantener al público que ya tienes o intentar traer público nuevo. No sé, que son cosas que se quedan ahí en el aire, pero que yo pienso que merece la pena reflexionar como músico vale, ¿qué es lo que quiero y en qué quiero poner el objetivo cuando hago un concierto? O sea, porque está bien también el decir, buah, pues es que esta obra está guapísima, me encanta, es súper difícil, lo hago súper bien, así que esto va a ser el centro del programa, ¿sabes? Pero sí. que al final el público reciba también una historia, ¿no? Sí, justo iba a decir eso, que lo hablábamos antes. Al final, vale, sí, puede ser que una obra esté, pues, que eso, que sea música muy buena, pero al final tú tienes que contar una historia, ¿no? Y quizás la historia la cuentas solo tocando, quizás la cuentas tocando y con algo más. En fin, que no es tanto en que obligatoriamente tengas que poner una pantalla con un proyector y imágenes del desierto mientras tocas ¿no? Algo, sino que lo que hagas cuente algo, cuente una historia. Y no solo que la cuente, sino que la gente entienda esa historia, porque si tú la cuentas pero no se entiende o no se transmite, pues realmente es como si no lo hubieras contado. A ver, la gente al final de un concierto va a aplaudir, a la gente le va a gustar, pero siempre, o sea, yo creo que hay que hablar más con el público después de los conciertos, porque creo que todo lo que dicen es muy importante. Claro, Creo que el público tiene que llevarse algo más allá de que pues han tocado bien. pues sí. Bueno, pues esto ha sido un poco lo que, pues lo que va a ser el podcast, que habíamos pensado en llamar sesiones porque como veis no tiene una estructura muy clara. Y Tampoco somos muy expertos en en el tema podcast. sí, no somos expertos ni en podcast, ni en música, ni nada. Pero bueno, os queríamos recomendar a Abraham Cupeiro, que seguramente pues ya sabéis quién es. Y pues queríamos recomendarlo porque es una persona pues que ha estudiado música clásica, pues tiene como el recorrido pues que hace todo el mundo al fin y al cabo. Viene un poco al caso porque presenta al final conciertos pues de manera un poco distinta. Juega con distintos elementos, ¿no? Con el repertorio, con la historia y demás. Pero bueno, al final sigue un poco esto que estamos comentando. A mí lo que me gusta mucho de él es que, pues lo que hace está unido a lo que es su infancia y a lo que es su vida en general, porque, pues bueno, toca uno de los instrumentos que toca, lo tocaba su abuelo y así, y es como que, pues me parece como muy de artista eso. Muy que de algo personal, pues crea un concepto y luego eso lo lleva al extremo y como que la gente, pues conecta contigo porque están viendo a una persona que hace algo porque le gusta y que está contando una historia. Sí, y además lo ha llevado un poco al formato orquestal. Sí, Que, bueno, yo pienso que no tiene necesariamente por qué ser así, pero bueno, pues también es un poco un plus de lo que estamos hablando. sí, sí, Eh, sí, que usa la orquesta de otra forma. sí. Para terminar, os dejamos con que busquéis en Google Abraham Cupeiro y chequeéis lo que hace. Y pues nada, que no sabemos muy bien cómo cerrar los episodios. Así que nos vemos en el siguiente. O nos escuchamos. Nos escucháis.